empezar, quiero decir 3 cositas. La primera, que estoy un poco nerviosa porque es una responsabilidad hablar ante la Iglesia, aunque sea de la historia de la Iglesia. Luego, en segundo lugar, quiero darle las gracias a Noa porque la presentación está tan bonita, la ha hecho ella, que es una artista. Y luego, en tercer lugar, quiero decir que la información que yo voy a comunicaros en realidad es obra de una labor de investigación de Eva, porque cuando nosotros hicimos el trabajo de la exposición de los paneles, ella precisamente hizo el de Robert Simpson. Yo me encargué de los primeros. Y entonces, bueno, pues la verdad es que ella tenía una cantidad de información ya que yo solamente he ido cogiendo, perfilando y con Noa haciendo esta presentación para ahora poder mostraros la historia de don Robert Simpson. Pues justo hace 100 años, un 23 de septiembre de 1923, el Señor llamó a su presencia a uno de los hombres que él usó como instrumento para que la Iglesia Bautista de Águilas sea hoy lo que es. Hemos oído hablar de don Robert Simpson, seguro que todos los que estamos aquí, muchísimas veces. Incluso don Robert tiene una calle en Águilas. Pero, ¿quién era don Robert? Nuestro protagonista de hoy nace en la ciudad de Glasgow, en Escocia, en 1861, en el seno de una familia escocesa distinguida, tenía una buena posición social. Él se licencia en arquitectura y goza de una vida acomodada. Aquí en las imágenes que estáis viendo es la Universidad de Glasgow y veis la maravilla de edificio donde estudió él la carrera. Y esto es una imagen de Glasgow de 1890, que es más o menos la época en la que él está, los últimos años que está él por ahí por Escocia. Y viendo estos paisajes bucólicos, estos edificios cargados de historia, sorprende que alguien quisiera dejarse esa vida privilegiada, cómoda, con un futuro prometedor en su carrera y venirse a una España pobre, analfabeta y recién salida de una situación histórica bastante complicada. Sin embargo, igual que el apóstol Pablo, don Robert estima como basura todo eso y por amor a Cristo se pone a disposición del Señor. Heme aquí, envíame a mí. Y pues como el Señor es así, coge a ese arquitecto, prócer, rico, distinguido y lo convierte en un obrero, en un siervo. Entonces él coge, se forma como pastor, estudia varias lenguas extranjeras y entre las lenguas que estudia está el español. Míralo, está hecho un pimpollico ahí de joven. Bueno, pues muy joven, jovencísimo, él viaja a España, a Algeciras, con el propósito de perfeccionar el español. Más tarde se traslada a Barcelona para trabajar en la misión que antes regentaba William Thomas Brown, que es ese hombre que veis ahí. Brown no era pastor, era un misionero metodista que funda las primeras escuelas y las primeras congregaciones evangélicas en Barcelona. Es una figura muy interesante y hace una labor en Barcelona muy buena. Así empieza la labor misionera y pastoral de don Robert Simpson, siguiendo los pasos de Brown. Si alguien quiere saber más sobre Brown, hay un interesante artículo en Protestante Digital que me vaya a permitir que lea un fragmento en el que habla de los misioneros protestantes que tuvieron un papel fundamental en la implantación del Evangelio en el siglo XIX. Dice de ello: considerados personas valerosas que se enfrentaban contra el mal, como rezaban publicaciones protestantes de la época, o locos aventureros, cuando no simples oportunistas, como sostenía la historiografía católica, la pregunta que surge es: ¿quiénes eran realmente estos hombres que, abandonando sus países, emprendían la ardua tarea de extender el protestantismo en un país donde la reforma tuvo tintes trágicos con la ejecución o el exilio de sus líderes y desde entonces feudo católico inexpugnable? A conocer la vida y labor de uno de estos hombres, quizá uno de los menos conocidos, está dedicado este artículo. En el artículo se refiere a Brown, pero este texto perfectamente podría referirse
a don Robert Simpson o a cualquiera de los misioneros y pastores que vinieron a evangelizar a España en esa época. Bueno, y ahí es donde empieza un poco la labor misionera de don Robert, cogiendo el testigo de Brown en Barcelona. Él muy pronto detecta que allí hay un problema, no es el único que lo detecta. Resulta que los hospitales en España en aquella época se encontraban en manos de órdenes religiosas católicas y por la intolerancia y el fanatismo que había en esa época solamente atendían a los que eran católicos y españoles. Entonces, claro, los evangélicos, los protestantes no tenían cobertura sanitaria ninguna y tampoco, si venía un extranjero de fuera, ya fuera de visita o a vivir allí a Barcelona, tampoco tenían donde lo atendieran sanitariamente. Por ese motivo, en 1879, los pastores Alexandre, ¿cómo se pronunciaba? Empires y Enrique Payne, que es el apellido del otro, perfilan, junto con Robert Simpson, el proyecto de hacer un hospital en Barcelona, en principio para los protestantes que lo necesitaran. Aquí en la imagen veis el edificio y arriba tenéis una foto de estas tres personas que os he hablado. Enrique Payne, Robert Simpson, que en esa época sería muchísimo más joven que la foto que sale ahí, y Alejandro Luis Empires, ¿no? Bueno, al principio el edificio este que estáis viendo viene un poquito después, porque al principio lo que crean es un dispensario en un piso que alquilan en Barcelona y en el barrio antiguo de Barcelona, y allí atienden pues a los evangélicos y a los extranjeros y a las personas que entran allí sin importarles raza o religión. Lo que pasa es que, claro, eso pronto se queda pequeño y con la ayuda de la comunidad extranjera que vivía en Barcelona y de los creyentes, pues compran una finca bastante grande de 2.000 metros cuadrados en el barrio de Gracia, en la calle Camelia, para proyectar allí el Hospital de Barcelona, Hospital Evangélico de Barcelona. Esta es en la actualidad. De la primera foto que habéis visto hasta esta, el hospital ha pasado por ampliaciones, se ha reforma y demás, pero bueno, la fachada veis que sigue conservando ahí su esencia, y no solo su esencia arquitectónica, sino también el espíritu cristiano de ayuda y de socorro a los enfermos y a los necesitados con el que lo proyectaron estos tres pastores, entre ellos Robert Simpson, y que podemos ver en su página web del hospital, que os podéis meter en el Nou Hospital Evangelic de Barcelona, que dice que su objetivo, su visión es ser un hospital cristiano de referencia en el que se comunique de palabra y con el ejemplo los principios y las enseñanzas de Jesús entre pacientes, familiares, amigos y trabajadores. Eso se puede leer en su página web. Estas imágenes y también esta información la consiguió Eva y nos dieron permiso para poder difundirla en la charla que íbamos a hacer sobre doña Lina Simpson. Pues por aquella época, en ese dispensario, trabajaba una jovencísima misionera llamada Lina Payne, que más años se convertiría en su tercera esposa. Pero bueno, antes de llegar a doña Lina, hay aquí tomate, porque la vida de este hombre es muy interesante, da como para hacer una película de él. Pues allí en Barcelona él vive durante bastantes años. Se casa y allí nacen sus dos hijos mayores, Sisi y James. Lo que pasa es que la primera mujer de Simpson muere en un naufragio cuando venía desde Escocia a España para reunirse con su esposo, y entonces los dos primeros hijos de don Robert, los dos hijos del matrimonio, permanecen en Reino Unido tras la muerte, tras el fallecimiento de la madre en 1897. De esta mujer no hay foto, no hay nada, ni siquiera el nombre. Se hundieron con el barco. La pobre mujer, no tenemos ninguna información sobre ella. Bueno, os he dicho 1897. ¿Hacia dónde venía esta mujer? Pues venía hacia Ávila. Porque en 1896, un año antes, don León Armstrong
le pide a don Robert Simpson ayuda para llevar la iglesia en Águila, con lo cual esta mujer muere viniendo a encontrarse con su marido de camino a Águila, en el naufragio. En esa época, don Robert Simpson recibe dos llamamientos. Como hay aquí, uno el de Armstrong, que en el año 96 le pide ayuda, porque ellos ya están mayores, para que pueda pastorear la iglesia aquí en Águila. Y luego también recibe el encargo de la Sociedad Bíblica Escocesa para que supervise la labor, el trabajo de los colportores. Sobre los colportores, Eva dio una charla amplia y muy interesante, y sobre la labor que hacían estos vendedores de esperanza, podríamos llamarlo. Pues él empieza como supervisor de la Sociedad Bíblica Escocesa, pero pronto, como era un hombre válido, se convierte en gerente de la Sociedad Bíblica Escocesa y también de la norteamericana de Los Ángeles. Y los colportores que él supervisaba pues recorren prácticamente todo el país vendiendo Biblias y distribuyendo nuevos evangelios. Bien, pues pensaréis que con los dos trabajos ya iba servido. Se había quedado viudo recientemente y tenía que ocuparse de la iglesia aquí en Águila, solico y pobre, y de ese trabajazo de supervisar a todos los colportores. Bueno, él tiene tiempo para volver a enamorarse y se casa por segunda vez con esta señora, con este peinado tan favorecedor, que se llama Anna Baum. Anna Baum era una misionera alemana que trabajaba en la obra evangélica en el barrio de Chamberí, en Madrid. Probablemente pues la conocería en uno de esos viajes haciendo su labor de gerente de las sociedades bíblicas, y se casa con ella. Se vienen aquí a Águila y de ese matrimonio nacen dos niñas. Ana, que muere a los pocos meses de nacer, y Frida, que se cría en Escocia con la hermana de Simpson, porque Anna Baum muere a los pocos días de dar a luz a Frida. ¿Película o no? Su vida da por la película. Bueno, pues aunque casarse con este hombre era un deporte de alto riesgo, pues hay una tercera esposa, siempre ha habido valientes. Y bueno, pensaréis vosotros, en 5 años, 3 esposas. A ver, este hombre, nosotras haciendo el trabajo de investigación, la verdad que nos reíamos un poco de aquí, este hombre se le pasaba la pena rápido. Pero no, yo, fíjate, estos días que estaba así leyendo sobre él y tal, pienso que él tenía clarísimo que para poder hacer la obra que el Señor le había mandado que hiciera, él necesitaba una ayuda idónea al lado. Una mujer que tuviera el mismo pensamiento que él y la misma visión misionera, la misma capacidad de servicio que él. Y por eso, bueno, la segunda esposa es una misionera alemana y la tercera esposa es nuestra doña Lina, claro. Tras enviudar las dos primeras veces, en 1902 se casa por tercera vez con doña Lina, que es bastante más joven que él, pero con la que comparte esa visión misionera y ese impulso de ayuda a los más necesitados. Lina Page era enfermera, cristiana, calvinista y suiza, y bueno, se conocían desde hace muchos años porque se habían conocido cuando él había estado proyectando lo del hospital, y a ella la conoció porque trabajaba en el dispensario del hospital de allí de Barcelona. Esta imagen que tienen aquí no es la boda de don Robert y doña Lina, pero ellos salen en la imagen, salen, a ver, ¿puedo contarme? Como no tapo. Doña Lina es esta, ¿vale? Esta probablemente es una de sus hijas. Y don Robert es ese, de ahí. Solo se le ven los ojillos, pero ahí está. Y lo interesante de esta foto también es que es la fachada de su casa. Lo que sale detrás es la casa de ellos aquí en Águila, que es precisamente esta casa. La de ahí abajo, la de... Sí. Sí, ellos se instalan, cuando se casan se instalan en una casa bastante grande, de 2 plantas, que hay en lo que antes se llamaba Glorieta del Muelle, y que se encuentra en la subida del castillo. Si queréis verla, la casa está, bueno, esta foto es de ahora, de antes de la pandemia.
subiendo la Casa de la Cultura, pues subiendo esas escaleritas, justo te la encuentras. Y ¿En el tipo aquí donde estaban los juzgados antiguos? Sí, justo. De hecho, donde estaba el juzgado, la notaría, Sí. era el patio de la casa. O sea, ese edificio, la casa obviamente sufrió reformas, pero tenía un patio grande y por el patio doña Lina, como contó Eva, atendía allí. Ella convirtió su cocina en un dispensario y atendía allí a personas necesitadas que venían a recibir ayuda sanitaria, también ayuda de alimentos y de... Su casa estaba abierta, porque al contrario que los ingleses que vivían en Águila y que vinieron por temas económicos, ellos formaron un hogar español. O sea, ellos sí que se relacionaban con los aguileños, con las personas de aquí, y se adaptaron a las costumbres de aquí. De hecho, pues aquí reposan sus restos. Hay una diferencia muy grande entre unos ingleses y otros, como fue la primera charla, ¿no? La de los ingleses. Sí. Sí. Bueno, pues esta es su casa. De hecho, esta foto nos permitió el actual dueño de la casa que la hiciéramos y le estuvimos contando quién había vivido ahí y eso. Y bueno, en la puerta y los escalones y todo eso original, la fachada también está igual. Dentro ya de la casa, pues el hombre habrá cambiado, aunque sea la fontanería, algo habrá cambiado. Pero... Se habrá puesto. Sí, y la electricidad. Bueno, en Águilas nace su hijo. Primero ya tenía 4, ¿eh? Lo que pasa es que estaban los 4 en Reino Unido, aunque sí que visitaban a Águilas, ¿eh? En los veranos los pasaban aquí. Tiene una niña, Irka, que fallece prematuramente al nacer y que se encuentra enterrada en el cementerio británico. Luego nacen Gerda, Roberto, René e Ivonne y sobreviven Gerda, Roberto y René, que son los que aparecen en la foto, en esa foto, esos 3. No sé quién es Gerda y quién es René. Roberto sí. Roberto no, pero las otras 2 no sé qué. ¿Tú sabes quién es quién, Eva? Gerda creo que es la morena. La morena, sí. Y bueno, pues ese bebé de arriba, que probablemente será Ilka, porque ella está muy joven. Doña Lina está ahí muy joven. Así que luego ya coge su ensaimada esta típica, muy reconocible Doña Lina. Bueno, y esto es que cuando hicimos la exposición de los paneles, antes de que nos encerraran al día siguiente por la pandemia, que se quedaron ahí todo el confinamiento, estuvieron los paneles ahí evangelizando a las palomas y visitaron la exposición 2 descendientes de don Robert Simpson. Yo creo que ellas son familia de Frida, ¿no? Descendientes de Frida. Y bueno, vinieron el día de antes porque, si os acordáis, se abrió la biblioteca de don Robert Simpson. Entonces, bueno, coincidió con la exposición y la verdad que le hizo muchísima ilusión ver la exposición. Casi no se van, porque casi que se tienen que quedar aquí toda la pandemia. Bueno. Sobre la labor de doña Lina, no habló Eva, así que tampoco me voy a entender, pero sí que quiero decir que gracias a tener a una mujer como doña Lina a su lado, don Robert pudo entregarse por completo a la misión que el Señor le había encomendado y que se caracteriza por 2 directrices. La primera, la consolidación de la iglesia que ya existía en Águilas y que era muy joven y un poco, claro, ya había surgido. Ahora, si voy bien de tiempo como para hablar un poco de la iglesia. ¿Sí? Y luego la segunda es la expansión del Evangelio lo más lejos posible, ir por el mundo y hacer discípulos, pues eso es a rajatabla. O sea, no venía a encerrarse en una iglesia, no, él venía a evangelizar. Aquí hay un plano súper interesante que viene en este libro, en el libro de Un siglo de protestantismo en España, y bueno, pues es todo lo que el foco evangelista de Águilas lo que extendía, ¿no? Extendían suena fatal, pero sus tentáculos, ¿no? Ellos se irradiaban a toda esa zona. Pues muy rápido voy a repasar lo que hemos visto de la historia, ya que como han pasado los 2 meses de verano, que hemos hecho ahí ese podcast, pero muy rápido, porque todos lo conocen, simplemente para recordarlo.
Según cuenta Pilar en el libro Un siglo de protestantismo en España, el Evangelio llega a Águilas a través de unos marineros que trabajarían probablemente en cargueros de mineral en la ruta de Inglaterra, y en uno de los viajes de regreso se traen un Nuevo Testamento en español. Pues la gente aquí no había ni televisión ni de nada, Netflix ni nada de nada. Y claro, pues se juntaban, sobre todo en invierno, en las casas ahí, en la mesa camilla con el brasero debajo, y leían cosas, leían algún periódico que cogían, folletones de estos por entregas que se llevaban en la época. Pues en una de esas tertulias empiezan a leer ese Nuevo Testamento en español. Bueno, y aquello ya se corre la voz que allí se pueden escuchar directamente, sin latín y sin parafernalia, las verdaderas historias bíblicas. Bueno, pues ahí empieza a juntarse gente y ellos, a su forma, porque mucha gente era analfabeta, el analfabetismo en Águilas en esa época es brutal. Pues a su modo interpretaron lo que allí estaban leyendo y sí que hicieron profesión de fe, de hecho hacían, se bautizaron unos a otros incluso. Y bueno, pues en 1893 Haglund era pastor en Valencia. Allí vivía su mujer, su hijo, tenía su familia allí en Valencia, y va a una conferencia en Murcia y oye hablar de que aquí en Águilas hay gente dando testimonio público de fe evangelista. Y dice, voy a acercarme a ver. Voy a acercarme, no estaba una hora, tuvo que echar tiempo en aquella época. Entonces el hombre viene aquí y se encuentra esa iglesia sui generis, muy tan especial, y pone orden. Pone orden, abre el primer libro de membresía, que lo tenemos aquí, ¿no? Sí. Julio. Y lo abre de su puño y letra, una letra muy bonita. Y pone un poquito de orden, pero no se conforma con eso, sino que tiene la misma visión que don Robert tendrá después, que es extender el Evangelio. Entonces este hombre, con una Biblia debajo de un brazo y un armonio, debería que ser un personaje, pues se va a las zonas rurales, más cercanas, y luego su pretensión imagino que sería ir extendiendo, pero le pilla una lluvia de esas torrenciales, que aquí no llueve nunca, pero cuando llueve, llueve de verdad, y pilla una pulmonía y bueno, se va a Valencia, pero no casca, vamos, no sobrevive. Entonces pues de nuevo, de nuevo se queda la iglesia como estaba, o sea, es que le dio tiempo a estar 1 año y medio, no llegó a 2 años. Entonces la Unión Evangélica Bautista de España encomienda al matrimonio Armstrong, a León y a Julie Armstrong, que se vengan a Águilas. Este matrimonio lleva ya 25 años de servicio en España, en distintos puntos de España, y ya eran mayores ya, y se vienen aquí a la congregación de Águilas. Se abre la primera capilla evangélica en la casa de Paco el Torta, que era como un almacén que tenía este hombre, que era panadero, en la calle San Sebastián número 35, y ahí empiezan ellos a reunirse. Pero como eran mayores, a lo mejor atender a quien iba ahí a la capilla de la calle San Sebastián, pues sí, pero montarte en un burro e irte a Medrano, al Mendrico y tal, pues no estaba el hombre ya para esos trotes. Entonces llama a don Robert Simpson. Cuando llega Simpson aquí, se encuentra, parecía que no había pasado el tiempo, la misma situación que describe Burroughs 70 años antes. O sea, una de las zonas más aisladas, míseras y atrasadas de la península ibérica. De hecho, no tenéis más que mirar las imágenes que hay en los paneles para ver cómo estaba la ciudadanía en esos momentos. Había una pobreza brutal, una miseria terrible, y todo lo que eso acarrea. Pues bueno, fiel al precepto bíblico que leemos ahí, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, y él era admirador del apóstol Pablo, don Robert recorre a lomos de un asno, de un burro, todos los caminos de alrededor de Águilas, ¿no? Y visita Medrano, Jaravía, Almendricos, Las Norias, la Cuesta de Gómez, Mazarrón, ya hemos visto el plano ese. Normalmente iba acompañado de un gitano bautizado al que llamaban Jerónimo. No sabemos si se llamaba Jerónimo o se parecía al indio Jerónimo, no sabemos, porque dice el libro,
que lo llamaban popularmente Jerónimo. Y bueno, allí se reunía en casas de simpatizantes y de creyentes. He hablado de la Cuesta de Vos porque, entre todos estos parajes, él visitaba también las zonas mineras. Y en estas zonas mineras a las que va para llevar la palabra, se da cuenta que sus compatriotas británicos están explotando a los trabajadores. O sea, son unos caciques. Y él se erige en defensor de estos trabajadores e incluso consigue, reuniéndose con los empresarios ingleses, que les suban el sueldo. O sea, hace un poco ahí de mediador. Y es que los ingleses venían aquí a enriquecerse, pero no les interesaba nada en absoluto la población española, como esta mañana eran, ¿cómo era? Personajes no jugables. no les interesaban para nada, solamente querían utilizarlos y para los protagonistas eran ellos, vamos, enriquecerse y ya está. Y de hecho fue lo que hicieron, expoliaron todo lo que pudieron y se lo llevaron y ya está, ¿no? Es cierto que nos dejaron cosas interesantes y que Águila, gracias a eso, pues avanzó, pero que no era su intención. O sea, a ellos, Águila y los aguileños no les importaba nada. Sin embargo, a los misioneros protestantes sí que les interesaban las condiciones de vida de los mineros y del resto de la población de aquí, y les interesaba traerles la palabra del Señor. Entonces, lo que hacía don Robert es que se reunía con pequeños grupos junto a las minas o junto a las vías del ferrocarril y le regalaba Biblias. Incluso doña Lina también a veces iba con él y les enseñaban a leer. Hicieron una labor ahí importante. Cuenta Juan Bautista Vilar en el libro que cuando él estuvo haciendo el trabajo de investigación, que fue un trabajo de investigación maravilloso, pues se encontró con gente que aún conservaba esas Biblias y las conservaba como un regalo. Estas personas, por las circunstancias, vino la guerra civil y todo, pues muchos, claro, ya ni se apartaron del Evangelio porque muchos creyeron y se convirtieron, pero muchos pues, ya se apartaron, pero conservaban esas Biblias y conservaban un recuerdo maravilloso de don Robert y de doña Lina. Hay que decir que en este periodo en el que él pastoreó la iglesia aquí en Águila, se convirtieron 190 personas, de las cuales un tercio fueron en estos parajes, en Almendrico, Medrano, la Cuesta de Vos, en estas zonas. Y es que a ellos lo que les movía era el amor al prójimo, o sea, no como los otros ingleses que los veían como inferiores. De hecho, estos ingleses tenían su mundo aparte, tenían su club de tenis, además con el letrero de prohibida la entrada de indígenas que suena a despectivo, ¿verdad? Tenían sus partidas de bridge, sus casinos, sus clubes y su mundo aparte. Para los misioneros no, para los misioneros los demás eran el prójimo, el que tienen más cerca. Y a ese era al que amaba, y la mayor forma de amar es darte a conocer el Evangelio. El testimonio de doña Lina y de don Robert, su testimonio de vida, de entrega, pues en sí mismo es una forma de evangelismo. Entonces no es de extrañar que, claro, cuando estas personas oyeran y vieran que su vida era coherente con lo que les estaba diciendo, pues vinieran a conocer y muchos se convirtieran. Pues claro, al convertirse tanta gente, pues la capilla de la calle San Sebastián, que sería un local donde a lo mejor amasaban el pan o algo, Paco Torta, se quedó pequeño enseguida. Y pues don Robert decide hacer un templo, como diría la gente, como Dios manda, hacer un templo, y para eso compra en diciembre de 1903 una finca en la calle Jovellano, tasada en 500 pesetas. Que dice, ahora son 3 euros, que no es nada, pero en aquella época sí que sería dinero.
y se escritura a nombre del primer bautizado, que es Pedro Román, que es diácono de la iglesia. Lo que pasa es que don Robert era una persona muy inteligente y con visión de futuro, entonces dice, esto aquí, a nombre de una persona, no está bien, y pueden surgir problemas con los herederos, y entonces acuerda con toda la iglesia traspasar la propiedad a la Sociedad Continental. Desconozco si sigue siendo propiedad de la Sociedad Continental, si existe o si eso se ha modificado con el tiempo. Desconozco la situación de lo que es la propiedad. Lo que sí, que podéis ver cualquiera que lo sabéis, es que el templo sigue en pie, que se hizo con planos de don Robert, que son esos, que no es que haya dos casicas, eso es la fachada, esto de aquí, que esta mañana con Julio, esto es la fachada de la capilla de Jovellanos. Lo que pasa es que luego se hicieron obras posteriores para poner campamento arriba y esto no existe, aquí hay ventanas, pero sí la puerta y lo que son las cristaleras de las ventanas son iguales y el ladrillo visto se hicieron con los planos que él proyectó como arquitecto. Fijaros que él se estudia la carrera de arquitectura, pero al querer servir al Señor desecha eso. Sin embargo, el Señor es un reciclador. Tú estás preparado como arquitecto, yo te uso como arquitecto. Y el Señor usa todo lo que somos cuando nos ponemos en sus manos, está claro. Bien, pues bueno, ahí tenemos la fachada de la capilla de la calle San Sebastián, ya veis que es muy chiquitica, ahí es donde se reunían anteriormente. Unos años después, en 1911, don Robert invierte parte de su dinero, de su fortuna personal, en comprar la casa que hay al lado, justo de donde hizo la capilla de la calle Jovellanos, y que era un terreno de 272 metros cuadrados, es un terreno bastante grande que daba a la calle de atrás, y su intención era convertirlo en residencia de ancianos, hacer ahí una residencia de ancianos y una escuela. Esta propiedad pertenecía a los hermanos Rualo Mazzucchelli. Lo nombro porque aunque yo he llegado hasta la muerte, pero los Mazzucchelli ayudaron a doña Lina cuando ella se quedó viuda. Y de hecho, este terreno que le venden pegado a la capilla, al ver a lo que querían destinarlo, se lo dejan a muy buen precio. No sabemos a qué precio, pero pone que se lo vendieron a muy buen precio. La residencia llega a hacerse y le llaman Casa de Paz. Acoge a 6 ancianas que no tenían medios económicos, que estaban ya mayores. Por lo tanto, la primera residencia de Águilas es la residencia que se hace en el año 1911 en la calle Jovellanos. Además es una de las primeras residencias evangélicas de España. Como dato, hasta 11 años después no se abre la residencia municipal, de ahí donde está el hospital antiguo. Bueno, pues don Robert Simpson es llamado a la presencia del Señor un 23 de septiembre de 1923 de golpe. Muere de un infarto, nadie se lo espera. Y solo tenía 63 años. Él deja pues un templo hecho, deja la Casa de Paz, deja el proyecto de la escuela porque la escuela no hubo forma de que abriera sus puertas, a pesar de que la tenían con todo el mobiliario ya preparado, la pizarra, todo, pero no consiguieron nunca las licencias para abrirla como escuela. Doña Lina, después de morir don Robert, sigue insistiendo a ver si puede y nunca pudieron abrir la escuela. Sí que había escuelita dominical y había también una asociación juvenil que tenía incluso su propia publicación, publicaban una revista llamada El Correo Evangélico y bueno, 190 bautismos, que no son pocos en 27 años. De esos 190, un tercio fuera, pero 2 tercios aquí en Águilas. Es una iglesia bastante sana. Sirva el ejemplo de don Robert y de doña Lina como ejemplo para nosotros y nos anime a continuar este legado de aquellos marineros, de Haglund, de los Armstrong, de los Simpson y también de los que vinieron detrás, de los que nos hablará Julio en la próxima conferencia, que será el próximo mes, no sé qué fecha. Creo que es el 22. Por ahí.
Se anunciará. Muchas gracias. Si tenéis preguntas...